Hola amigos de Menfig, estamos aquí Guillermo Córdoba, Javier Higuero y yo, Ramón Fernández, para hablar de Fórmula 1. Porque estos últimos años, sobre todo este año, viene siendo un deporte muy aburrido de ver. Y sin embargo, las dos últimas carreras ha mejorado. La pregunta es, ¿casualidad o de verdad Liberty Media está consiguiendo mejorar las cosas? Pues yo diría que casualidad. Al final han sido dos carreras sueltas, pero por ejemplo yo me acuerdo de Francia que salieron Hamilton, Bottas, Leclerc, Verstappen y acabaron la carrera Hamilton, Bottas, Leclerc, Verstappen, ¿no? Al final han sido dos carreras sueltas y ya veremos cómo acaba el campeonato, pero probablemente veremos una carrera aburrida en lo que queda de año. Yo coincido con Guillermo, es todo casualidad y bueno, si es verdad que en algunos momentos, la primera vuelta, segunda vuelta, todo ese nervio que hay hace que más o menos sea algo interesante o se pueda plantear de manera interesante la carrera. Luego después a lo largo del transcurso de la misma es más complicado de que ocurran cosas. O sea, no es el motivo por el cual al final la Fórmula 1 se convierte en aburrida o parte de la Fórmula 1, es decir, las carreras se convierten en aburridas, pero sí es verdad que hay muy pocos alicientes con los que hacer una carrera interesante. Pues vamos a intentar desgranar cuáles pueden ser los motivos. Uno de ellos, que ha dicho Jean Todt esta semana, es que quiere que vuelvan los repostajes porque considera que eso sí le daba un poco de sal a las carreras. Porque aunque no hubiera que cambiar las ruedas, digamos, las tenían que cambiar porque tenían que repostar y entonces había muchas más paradas en boxes y no tenían que reservar neumáticos, los gastaban a tope. ¿Creéis que eso puede ser una solución? Sí, claro que sí. Habitualmente pues, es una parada y los neumáticos duran lo que sea. Pero claro, si pusieran los repostajes, obligarías a los equipos a parar sí o sí. Porque imagínate, tienes que parar 2 o 3 veces sí o sí y mientras llega la gasolina tienes que cambiar las ruedas, ¿no? Porque no puedes estar parado solamente para meter gasolina. Entonces yo creo que sí que tienen que volver los repostajes. Yo personalmente, no sé si Guille también, yo soy un nostálgico de los repostajes porque al final ves cómo el equipo se estructura de tal forma que quiere que el piloto esté tantas vueltas en pista, rodando a la máxima potencia y da igual el neumático. Al final la parada se estructura de una forma tan diferente que podemos ver paradas de 10, 11, 12 segundos cuando ahora mismo estamos viendo cuál es el equipo que hace la parada más rápido para que su piloto pierda menos tiempo en boxes. O sea, sería un aliciente también porque, bueno, estaremos otra vez en el momento en el cual, bueno, pues Vettel, imaginaros ahora mismo con esta situación, Vettel se tira 12 vueltas, Hamilton se tira 10 vueltas. ¿Qué pasará al final de carrera? Todo esto es el aliciente también que puede dar a una carrera, a la Fórmula 1. Además, siempre podemos ver otra vez a Raikkonen llevarse la manguera por todo el pit lane. O a Massa en Singapur. Nunca sabe. Bueno, vamos a seguir. Los neumáticos. Los neumáticos que durante un tiempo no se gastaban ni a tiros. De hecho, ahora sí que ha habido un par de carreras de 2 paradas, alguno incluso ha parado 3 veces, pero lo normal es eso, una parada. ¿Está haciendo las cosas bien Pirelli? No, Pirelli no está haciendo las cosas bien desde que llegó al Mundial, ¿no? Al final, es como decía antes, ¿no? Es una parada y ya está, ¿no? Ayer, por ejemplo, bueno, en Gran Bretaña, Hamilton paró Bottas y Hamilton seguía haciendo buenos tiempos. No perdía tiempo con Bottas, que tenía las gomas nuevas. Entonces ese es el problema, ¿no? Duran mucho, siguen siendo rápidas cuando han pasado 20 vueltas y Pirelli lo que debería hacer es hacer gomas mucho más blandas, que se desgasten antes y así obligar a los equipos a parar. Porque otro problema es que son carreras en las que ahorran todo. Sí. Ahorran motor, ahorran neumáticos y eso al final para el espectáculo no es nada bueno. Esa gestión, bueno, aparte yo coincido contigo, esa gestión es mala para el espectáculo, pero es que además Pirelli lleva diciendo desde que entró en la Fórmula 1 lo mismo. Vamos a hacer neumáticos más competitivos, vamos a cambiar el tipo de compuesto de neumático, vamos a hacer más compuestos, vamos a hacer, pero al final es lo mismo. Es decir, ellos no arriesgan. Y por lo tanto, si tú no arriesgas a llevar un neumático que a algún equipo le puede venir mal, o incluso si está previsto que el neumático se degrade a las 15 vueltas y se degrada a las 7, al final eso da un poco de aliciente también más a la carrera e incluso pega más a la gente a la televisión para que bueno, se disfrute de esa forma la carrera. Mi solución, o hacer un campeonato monomarca o cambiar de suministrador de neumáticos. Soy muy crítico con esto, pero es que no hay más. No, pues está claro. Además es que con un pit stop hay muchas menos opciones de que ese pit stop falle. Sí. Como si hay 5, ya las opciones de ha ido más lento, ahora le va a adelantar, tal. Sí. Puede que cambiaran más las cosas, eso es verdad. Otro de los problemas, los circuitos. Sobre todo, bueno, todos conocemos al amigo Tilke,
Y bueno, sus curvas huevo y esas cosas. Desde luego, y como creador de circuitos, no vamos a meternos con él porque calidad tienen, pero no se puede adelantar en sus circuitos, en muchos de ellos. ¿La Fórmula 1 va a intentar cambiar eso o va a seguir Tilke hasta el final? Pues yo creo que aquí nos estamos metiendo en un terreno que es muy complicado porque yo creo que la Fórmula 1 ni lo sabe gestionar. La Fórmula 1 creo que tampoco puede exigir a los circuitos que acometa una reforma de ese estilo porque a lo mejor el circuito no tiene el suficiente dinero como para acometer una reforma de ese calado. Sí es verdad que de cara al espectáculo, el hecho de que un piloto se quede en la grava, se salga en la hierba o dé trompos en la hierba, o sea, se ponga a hacer trompos en la hierba para salir otra vez a la pista, es algo que a todo el mundo yo creo que también el error se tiene que pagar. Y hay una forma, ni Abu Dhabi, ni el Gran Premio de Francia, incluso, por ejemplo, en Austria, que se han quejado de las bananas. Yo, para mí, todas estas cosas, al final, poner límites, el límite es la hierba. Si tú te sales a la hierba, caes. Pero si caes, no hay hierba. Penalizas. Al no haber hierba es el problema, ¿no? Al final un piloto se puede salir, pero no hay ningún problema porque frena antes de llegar al muro y sigue sin perder mucho tiempo, ¿no? Si llega a la hierba, pues al final le cuesta mucho salir de ahí. Es eso, el piloto comete menos riesgo. O sea, ve menos riesgo a la hora de decir, bueno, pues me salgo, pues cojo, piso el freno, intento volver a la pista de la mejor forma posible y además pierdo el menos tiempo posible, que al final es lo que quiere el equipo y quiere el piloto. Lo cual, de cara al espectáculo, sigue siendo algo que no funciona. No, además es como un circuito como Mónaco que tenemos aquí detrás. Pues tú te sales, te vas al muro. Esto es así. Pues si en los que no hay muro, pues te vas a la hierba. Irte a escapatorias de asfalto larguísimas en las que a veces hasta ganan tiempo, pues... Mónaco tiene esa característica propia de ese Gran Premio, que es muy difícil de adelantar, que se puede adelantar si sabes cómo, cuándo y dónde, y en qué momento, sobre todo, de la carrera estás. Pero un circuito como, por ejemplo, Paul Ricard, que es un circuito nuevo, que al final es un circuito que se acometió y que se cambió para hacer pruebas y que ahora mismo se están haciendo carreras, se está demostrando de que no es algo que llame la atención al espectáculo, porque al final hemos visto salidas donde de 20 pilotos que hay, 7, 8, 9 se han saltado a la curva para evitar toques o para evitar cualquier otro tipo de incidente en la pista. Además, ahora circuitos tipo Mónaco van a tener cada vez más, porque además con la especificación de 2021 se va a exagerar más lo del tamaño de los coches. Sí. Apenas va a poder haber dos coches en paralelo, va a aparecer la Fórmula E. Bueno, pero la Fórmula E bien que se meten. Sí, pero se tocan todo el rato y no abandona ninguno. Aquí el problema sería si el piloto se arriesga a tocarse con el piloto de adelante. Y eso es lo que tiene que hacer en la Fórmula 1, intentar que los pilotos arriesguen. Porque si el piloto no arriesga, al final el equipo le dice, tú no arriesgues, te quedas detrás, guardamos estos puntos para el final de temporada y si todo sale bien y el piloto que tenemos por delante o el equipo que tenemos por delante comienza a fallar, nosotros vamos a seguir adelantando. Claro, pero es que, vamos a ver, es que en Mónaco ahora mismo adelantar es un 90% de riesgo negativo. Por eso yo no entiendo que sigan haciendo más grandes el tamaño de los coches. Antes, cuando eran más recogiditos, digamos, yo he visto a Sutil, que no era un... A ver, a mí me gustaba, pero no era un pilotazo, adelantar en la horquilla de Mónaco, en lo EFS. Se podía, ahora ponte a hacerlo. Poder se puede, pero asume ese riesgo. Y cuando asumes el riesgo, sabes que te puedes quedar o sin alerón delantero, tocando el fondo plano o a lo mejor sin algún endplate que es importante para el funcionamiento del monoplaza durante la carrera. Y una vez que tú toques un coche y te quedes sin una pieza y decidas continuar, ojo, porque te puedes quedar atrás. Y un circuito como Mónaco a lo mejor no penaliza tanto, pero a lo mejor en un circuito como Francia, Austria o algún otro circuito como incluso Monza, te puedes quedar atrás de un momento para otro. O sea, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Los pilotos saben dónde están y creo que el principal problema al final es que la Fórmula 1 o el propio reglamento es tan básico que los pilotos y equipos saben gestionarlo de la mejor forma posible para ellos no perder. Es decir, intentar llevar su idea a cabo sin que pase nada extraño. Salvo Haas. Sí. Salvo Haas, que son los que no saben. Claro, pero aquellos es porque no gestionan, tienen un problema en el equipo, pero un equipo que está bien estructurado, claro, no hay mucho más. Sí, por ejemplo en Mónaco esta temporada, Hamilton con Verstappen lo intentó, se tocaron, al final no hubo ningún daño para ninguno de los dos, pero lo intentó Verstappen, al final no pudo. Y el año pasado Ricciardo con Vettel, Ricciardo con, no sé si eran 160 caballos menos de potencia, y Vettel no pudo adelantar a Ricciardo. Y es así, Ricciardo iba muy lento, que incluso no sé si llegó Ocon, que era el primero del resto, a contactar con Bottas, que era el último de los Mercedes. Sí. Entonces al final el problema es ese, ¿no? Que
entre que hay una diferencia también muy alta entre los 3 primeros equipos y el resto, y luego además el tema de los adelantamientos que cuesta mucho adelantar en prácticamente problema cualquier circuito. Y aún así creo de que en el año 2020, 21, 22 puede ser todavía una parte de la Fórmula 1 que no esté tan bien gestionada como se piensa, porque todo va cambiando. Y esto al final es algo que algo tienen que hacer. No se sabe el qué, pones un DRS, pones un KERS, todo lo que eso, pero al final te das cuenta de que no vale para nada porque el adelantamiento se produce o por el KERS o por el DRS. Por iniciativa propia del piloto, muy raro que ocurra al final. De hecho, esa iba a ser mi pregunta, ¿cuál es la perspectiva para el año que viene y para los siguientes? Yo estoy esperando 2021, que al final es cuando es el cambio de reglamento, ¿no? Espero que los coches sean diferentes, que sean más igualados, ojalá sea todo así, y que haya más equipos en la lucha y también más pilotos, ¿no? Al final esta temporada solo han ganado carreras 3 pilotos, Hamilton, Bottas y Verstappen. Entonces, pues ojalá, por ejemplo, ayer Carlos Sainz estaba muy cerca de ese duelo entre Verstappen, Leclerc, Vettel y tal, y no podía acercarse. ¿Por qué? Porque no tiene coche para ello, aunque tenga los neumáticos mejores que los Ferrari y los de Red Bull. Entonces, pues ojalá haya más equipos en la lucha. Sí, el tema de adelantamientos, pues hacer algo, ¿no? No poner tantas zonas de DRS, sino que en cualquier curva se pueda adelantar, porque al final eso es muy complicado, pero si se quiere, al final se puede. Yo soy partidario de una nueva Fórmula 1 en el cual haya constructor de motores y equipos cuya construcción de los coches sea libre, es decir, medidas básicas, pero que los ingenieros y todo el mundo esté volcado en un coche en el cual puedan desarrollar libremente. Volvemos a ver una tabla de planchar de alerón trasero. cosas raras, extravagantes, que llamen la atención a los que están viendo la Fórmula 1 desde casa, que digan, ostras, o sea, esto que estamos viendo, esto no se ha visto nunca. Puede ser una aberración para el mundo de la Fórmula 1, pero al final, si el que lo está viendo desde casa está sorprendido con un coche que llega a 400 km por hora, o a 350, da igual, que es capaz de adelantar en cualquier punto, que al final es algo que, joder, puede ser bonito de cara a alguien, a un amante de la aeroddinámica, de un ingeniero, que al final entiendas cómo funciona algo y que todo el mundo se pueda copiar y se pueda devolver la tostada de, bueno, tú haces esto, venga, yo te lo copio y además apuesto a esto. O sea, para ver si te intento llevar a mi terreno, tú, además, esa mejora que tú estás poniendo mejora menos que la mía y luego después, ojo, que te cambio los roles, pero vamos, de un momento a otro. O sea, que está claro que aquí para los próximos años queremos batallas de ingenieros, batallas de pilotos, queremos batallas. Pero yo creo porque al final esa es la esencia de la Fórmula 1, dejar que tanto el piloto como el ingeniero decidan hasta qué punto llegar. O sea, no dejar tanto gestionar al equipo, pero sí a tanto al ingeniero aerodinámico como al piloto. Desde aquí les decimos a Liberty Media que nos tienen que hacer caso, que hay que darle un poquito de pimienta a la Fórmula 1. Así que nada, pues muchas gracias por venir y pues nos despedimos de nuestros amigos de Menzig, ya sabéis, darle like, suscribiros, esas cosas si os ha gustado y si no, pues bueno, comentar vuestras opiniones efectivamente. Así que a la espera de la próxima carrera, Alemania, a ver si es de las buenas y no de las aburridas. Veremos. Hasta luego.